El primer bloque temático que tenía como título Unión Europea y reparto de los refugiados. Voy con el editorial. Las ONGs denuncian que la Unión Europea no está haciendo sus deberes para paliar la crisis de los refugiados. Actualmente, el mayor número de migrantes provienen de Siria, debido a la guerra que está teniendo lugar en su territorio. Un tercio ha sido desplazado dentro del país, mientras 4 millones... La inmensa mayoría reside ahora en campos de refugiados en los países de alrededor, que acogen hasta la fecha al 95% de los refugiados. Turquía, Líbano, Egipto, Jordania e Irak. Sin embargo, los países árabes del Golfo Pérsico, Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán, todos aliados de Europa, no han aceptado ni uno, lo que ha sido calificado como vergonzoso por una organización como Amnistía Internacional. Tampoco han sufrido ningún tipo de depresión por parte de la Unión Europea, de ninguno de sus países. Al llegar al territorio europeo han encontrado fronteras cerradas, miles de personas han estado durmiendo a pie de frontera a la entrada de Grecia, Macedonia, Serbia, Croacia, Eslovenia y Austria. Las ONGs denuncian que la respuesta de la Unión Europea ha sido, sobre todo, tomar medidas para impedir el tránsito de las personas de un país a otro, siguiendo la política del escudo que llevan practicando hace años ante los movimientos migratorios. La pregunta que os planteo para el titular es ¿qué responsabilidad pensáis que tiene la Unión Europea en el conjunto de esta crisis? Recordad que en este punto buscamos un titular, ¿vale? Empezamos por Romy, si os parece. Bueno, creo que estamos asistiendo desde que se inició la crisis a una serie de meses en los que realmente la Unión Europea lo que ha jugado es una política de hacer un continuo regateo de cifras con respecto a la población refugiada que se iba en teoría a aceptar por parte de los diferentes países de la Unión Europea, ¿no? Juncker en una de sus intervenciones ya manifestó, hablaban de en torno a 160.000 refugiados y de eso pues hemos pasado a 32.000 refugiados y a la situación actual en la que nos encontramos, en la cual la Unión Europea lo que plantea realmente y abiertamente es acabar con la política de asilo, ¿no? En resumen... Necesitamos un titular para el primero nada más. Bueno, en resumen, la política de la Unión Europea pues se reduce a las devoluciones en caliente, a la represión, porque esa es la política que nos ofrecen, represión y nada más, no estamos realmente dando respuesta a esa demanda y a unos conflictos en los que la Unión Europea está directamente implicada, ¿no? Vale, muchas gracias. Vamos a intentar ser un poquito más escuetos en los titulares. Tenemos que ir aprendiendo todo, también como moderador. Alberto. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer en nombre de Ciudadanos tener la oportunidad de poder aquí compartir pues esa nueva política en la que podemos estar gente de distintas fuerzas políticas compartiendo opiniones en un entorno como este. Con respecto a la pregunta, yo creo que la responsabilidad es toda. Hablo de responsabilidad y no de culpabilidad. O sea, además, yo creo que hay en política de migración y de refugiados, en este caso, la responsabilidad de la Unión Europea es además la que tiene que poner los medios para solucionar el problema. Yo no sería tan tajante como Romy. Yo creo que el problema que ha ocurrido es que la Unión Europea ha reaccionado tarde y ha reaccionado mal. Quizás ese es el principal problema. Va un poco con el pie cambiado y tal. Yo tengo para mí un lema que es el siguiente: gobernar es prever. Y lo que está ocurriendo, podríamos pensar que eso lo sabemos porque no es la primera oleada de refugio que se da en Europa, ¿no? Y con consecuencias hemos tenido los Balcanes, pero antes han habido también otros refugios. No quiero personalizar, pero también ha habido de España, ha habido de Grecia, ha habido muchos, ¿no? Sin contar todos los hermanos de América Latina que han pasado por aquí. Todos podíamos imaginarnos y no lo hemos hecho, nos hemos equivocado. Muy bien, pues nada, gracias a los tres. Os voy a ir lanzando preguntas y entramos ya en el ciclo de 2 minutos. Entonces le pido a Unai que me levantes la mano cuando pasen los 2 minutos para entrar en la fase de flexibilidad. Pero sí, ahí estamos en número rojo, ¿no?
Hemos visto que en la frontera con Hungría, ¿no? En los últimos meses ha habido, yo creo, bajo mi punto de vista, auténticas barbaridades. El cierre con la frontera con Croacia dejó miles de personas varadas. El refuerzo fronterizo con alambres de espino, ¿no? Cargas policiales, penalización de la inmigración y demás. ¿Pensáis que hay alguna alternativa ante esta situación o, como se ha oído, ¿no?, últimamente, quizás sería algo así como una especie de mal menor, ¿no? Algo que nadie desea, pero que en todo caso es necesario? Empezamos por Manuel en este caso. No, necesario no lo es, no es posible que sea necesario, pero estamos viendo resultados electorales en esos países precisamente y es que la inquietud aumenta por enteros, ¿no? No va a ser ya Hungría solo, va a ser Polonia, va a ser otros países, ¿no? Es un desastre porque en Hungría ya, según las informaciones últimas, están encarcelando ya a gente. Es decir, no solo llegan ahí, entran porque tienen que entrar y se saltan la valla, aunque la sigan aumentando en altura cada noche, entran. Y los que pillan ya los meten y recogiendo, y estando de acuerdo contigo, lo que se entiende es a prostituir el derecho de asilo. Entonces, esa es una realidad triste que creo que no va a ser el único ejemplo, el de Hungría, sino que lo vamos a ver en Austria, lo vamos a ver con otros países, hay que esperarse a lo peor. Muy bien, está dentro del tiempo. Estoy haciendo un esfuerzo. Te reservamos los segundos para el siguiente. Alberto, tu turno. Bueno, yo creo que la reacción de algunos países ha sido realmente vergonzosa. Y yo creo que estamos viendo el ejemplo de Hungría, pues es un caso evidente. Pero sin quitar este caso concreto e incidiendo en que las respuestas deben ser europeas, yo creo que también pone en evidencia que no podemos dejar la solución de una situación de conflicto a los países limítrofes, que son al final, pues que además pues sufren la mayor carga de refugiados, y eso, bueno, pues hay que organizarlo de alguna manera, porque simplemente dejando que los países, como nos ha podido ocurrir en un momento determinado en la frontera de Ceuta y Melilla, bueno, pues al final hay que entender que eso es un problema europeo, porque además los refugiados no están pensando en ir a Hungría, sino en muchos casos lo que están pensando es pues ir a Alemania en la mayoría de los casos, con lo cual hay que entender que eso es un problema europeo en conjunto, y así hay que actuar y hay que buscar soluciones, y yo creo que además pues atajar precisamente aquellas soluciones pues más extremas como el caso de determinados países del este, con Hungría a la cabeza. Sí, perdona que te pregunte, ¿no? Pero en realidad, en el fondo, ¿no? Porque siempre decimos, yo creo que es un poco mito también lo decís, es un problema europeo, ¿no? Y en parte es verdad, pero también hay una dimensión nacional en el problema, ¿no? Es decir, hay una propuesta, por ejemplo, desde Bruselas de aceptar una cantidad de refugiados que, sin embargo, es rechazada por algunos países. Hay otros, por ejemplo, que cogen más, ¿no? O sea, en este sentido, yo pienso que sí que hay una parte que forma parte del ejercicio soberano del poder, ¿no? Pero fíjate, yo creo que también lo que pone en evidencia es el fracaso del proyecto europeo. Porque el proyecto europeo ha funcionado muy bien en una época de bonanza económica, cuando se lanzó el euro, etcétera, pero ha dejado de funcionar bien, y no solo en este tema, sino en otros, cuando realmente, bueno, pues se ha querido ir más allá de la simple unión económica, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues si realmente conseguimos una Europa más unida, una Europa con una política exterior común y con toda una serie de cosas, bueno, pues yo creo que seríamos capaces de poder hacer frente y al final, bueno, pues que determinados países pues esa competencia fuera una competencia federal europea. ¿Romy? Pues sí, es evidente la incapacidad de la Unión Europea para abordar el drama de los refugiados, ¿no? Una incapacidad que además creo que nos envilece a todos, porque todos formamos parte de esta política, ¿no? A fin de cuentas, y la incapacidad pues nos compromete a todos políticamente, ¿no? También es verdad que frente a la incapacidad de las instituciones y de los gobiernos y de la propia Unión Europea, lo que estamos viendo es a una sociedad civil que se organiza y que toma las riendas y que da lecciones a sus gobiernos, porque es allí en Hungría y en todas las fronteras de Croacia y de Serbia incluso, y también aquí en Madrid, donde la sociedad civil está organizada y está dando respuesta mediante caravanas y mediante diferentes iniciativas ciudadanas
a esa falta de respuesta por parte de los gobiernos y de las instituciones, ¿no? Sí, sobre el tema de la organización de la sociedad civil, las soluciones que se han puesto, digamos, desde las plataformas ciudadanas y demás, lo abordaremos en el segundo de los bloques, sí. Justo antes del cierre de la frontera húngara con Croacia, el ministro de Exteriores de Hungría, que es un señor que se llama Kovács, si no me equivoco, hizo unas declaraciones que os leo textualmente, a ver qué os parece. Decía: el gobierno húngaro ha tomado medidas para proteger las libertades internas de Europa y la seguridad de los ciudadanos de Hungría y de Europa. Es decir, vinculaba un poco la cuestión de los refugiados a la garantía de las libertades, ya no solo para los húngaros, sino también para el conjunto de los europeos. ¿Creéis que la inmigración, y en concreto la actual crisis migratoria, puede representar un problema desde el punto de vista de las libertades para los estados europeos, para los ciudadanos de los estados europeos? Alberto. Bueno, fíjate, yo aunque evidentemente los refugiados y la inmigración son fenómenos que tienen características comunes, pero son situaciones distintas. Y esta mañana, revisando los datos, estamos hablando en principio de un número, cuando hablamos de refugiados en España por esta crisis dentro del cupo, que no sé si luego hablaremos también de ese tema, que es un poco hablar de cupos en temas de derecho de asilo, es un poco, bueno, por lo menos curioso, ¿no? Pero estamos hablando pues, que pueden ser en torno a 15.000, 18.000 personas en el caso de España. Durante los años finales de los 90 hasta principios de los 2000, en España aproximadamente llegaron inmigrantes en torno a 500.000 al año. Para que tengamos una idea de cuál fue, hablando ya de volumen, de número de personas. ¿Eso supuso un problema para las libertades españolas? Yo creo que en absoluto. Yo creo que en ese sentido no lo es. O sea que evidentemente hay que trabajar para que lo peor que puede ocurrir es que se provoquen reacciones por parte de las personas. Hablábamos de la sociedad civil. En un momento la sociedad civil está muy dispuesta a colaborar, pero si no ponemos los medios para que posteriormente empecemos a actuar, para que no empiecen a nacer sentimientos xenófobos, sea el refugiado, sea el inmigrante, bueno, pues en realidad vamos a empezar a tener problemas. Entonces, en ese sentido, no quiero... ¿Tienes alguno? Perdón, no he dicho nada. Vale, pensaba que... No, todavía no, yo te digo. Bueno, pues... No, Romy. Bueno, yo creo que las declaraciones de este ministro, ¿no?, responden a la retórica bélica que se utiliza siempre cuando hablamos de inmigración y en general de refugiados. No hablamos de asaltar las vallas, de una serie de peligros, se pone en juego todo esto para reforzar políticas represivas en materia de inmigración y también ahora con respecto a los refugiados, ¿no? Y en cuanto a las responsabilidades que tiene España, España no está asumiendo ni siquiera un 0,95% de las solicitudes de asilo de la Unión Europea. O sea, ¿hasta qué punto España ni siquiera responde a sus obligaciones en cuanto a los tratados internacionales que tiene firmados, el Convenio de Ginebra, etcétera, etcétera, ¿no? Ni siquiera está respondiendo a sus obligaciones. Y estamos todavía a día de hoy sin saber cuál es el número de refugiados sirios que vamos a asumir desde el Estado español, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque evidentemente el Estado español se quiere desentender de todo esto y no está dispuesto ni siquiera, ¿no?, a admitir una cuota, que ahora mismo ni siquiera es una cuota fija para cada Estado. Como que estamos hablando de que voluntariamente cada Estado asuma la población refugiada que considere. Y estamos hablando solamente de sirios, cuando hay mucha más población refugiada que viene de otros países, de Irak, de Afganistán, etc., ¿no? Y de estas personas no estamos hablando, están allí. Y los sirios llevan 4 años llegando a España, ¿eh? O sea, no es que hayan llegado desde septiembre. Llevamos 4 años con este problema, pero se empieza a hablar ahora. 4 años que muchos refugiados sirios están en España a día de hoy en situación de calle, en la calle, y sin ningún tipo de estatuto ni ningún tipo de protección pública ni nada, ¿no? O sea, Romy, tú sí que entiendes que hay una dimensión nacional en toda esta cuestión, es decir, que no solo es
que hay que dar una solución en el marco europeo, sino que efectivamente los estados tienen un margen de maniobra en todo esto. Habrá estados que hayan hecho una cosa, habrá estados que hayan hecho claro, otra. pero Alemania está aceptando refugiados sirios bueno, está aceptando una cantidad de gente, no por creo yo, porque tengan una política con respecto a este tema humanitaria, sino porque económicamente les interesa. Al Estado alemán le interesa aceptar refugiados sirios porque necesita 500.000 trabajadores cada año. Entonces estamos siendo bastante cínicos en cuanto a nuestro planteamiento con respecto a la migración y a la población refugiada, porque de hecho los propios estudios de la OCDE admiten que fiscalmente es positiva la llegada de migrantes y que hoy por hoy los estados de la Unión Europea necesitan población migrante porque estamos envejeciendo a marchas forzadas. Entonces, para seguir alimentando la máquina de este sistema necesitas trabajadores. Y así lo ha entendido Alemania. Sí, yo creo que Europa somos todos, ¿eh? No solo están los gobiernos, están los partidos, los sindicatos, las sociedades. Por tanto, si hay errores hay que también repartir responsabilidades. Y, como decía, gobernar es prever, y no hay que ir a Hungría a buscar las declaraciones de un ministro loco, ¿no? Tenemos aquí declaraciones de algunos ministros, que por cierto también de Asuntos Exteriores, las tengo preparadas para eso, que nos han dicho cosas muy simpáticas sobre el peligro, en efecto, de lo que la inmigración, porque no sé, entre col y col nos va a meter un jihadista o un terrorista. Y esto está hecho para intentar, para asustar a la opinión pública. Ya se encargan también medios públicos, medios de comunicación públicos, de incrementar esa tensión en un sentido y en otro. Suben las cuotas del miedo y luego te sacan una foto de un niño ahogado en una playa, para que se movilice la gente, porque parecía que había como una calma. Es decir, que es un problema muy complejo, ¿eh? Entonces, partiendo de la base que Europa somos todos, y España también, pero en fin, que Europa somos todos, pues tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Tenemos un gobierno, yo naturalmente no lo he votado, no creo que sea un secreto, pero es mi gobierno, y a mí me avergüenza ver esa zozobra del gobierno español en Bruselas, si no 8, no 2, por Dios, pero si nosotros hemos mandado al exilio 1,5 millones, 2 millones y luego 1,5 millones más entre los años 60 y los años 75 en la inmigración económica. Y de eso nos hemos beneficiado. ¿Y de qué manera? Con las remesas de los inmigrantes, con lo que hemos estudiado y aprendido en esos países. Porque es no solo un problema económico, que lo es, estoy de acuerdo, que lo es. Yo estoy seguro que hay muchos empresarios que están deseando que vengan estos inmigrantes cualificados, en particular lo de Siria, pero no son solo de Siria, porque van a ser una competencia muy interesante en los mercados nacionales y vamos a ver cómo reaccionamos los sindicalistas y los trabajadores sobre esos temas. Es una de las secuelas o consecuencias que nos van a dejar esta situación. Ahora, yo no creo que sea un peligro, ni mucho menos, al contrario, es una esperanza. Es una esperanza, una inmigración bien asimilada. La palabra integrar no me gusta mucho, pero en fin, bien integrada, aporta mucho, culturalmente, económicamente, en efecto. No olvidemos lo que hizo un gobierno, no quiero citar, porque no, creo que estas cosas hay que llevarlas más allá de las fronteras ideológicas o políticas, pero aquí cuando nosotros hemos legalizado a 680.000 trabajadores emigrantes ilegales o irregulares, porque una persona no puede ser ilegal, pero en fin, irregulares, ha sido un beneficio enorme para las cajas de la Seguridad Social. Además, esa gente ha pasado a ser digna, con proyectos de vida, pagado impuestos, todo esto es una realidad. Lo que pasa es que, claro, hay que tener visión política, generosidad, solidaridad, y yo, cuando veo que el señor primer ministro de mi país está un rácano, no tiene otro calificativo, y que no sea obligatorio, y que no sea obligatorio. El primer cupo de reubicación se va a dar esta semana, van a ir a Suecia. ¿Sabéis cuántos? 20. Y no son sirios. Los periodistas que esperen a sirios bajando por la Cerrita van a ver negros, porque son eritreos, ¿no? 20. Y a mí me gustaría saber cuáles son los criterios de selección, además, de esa gente. 160.000 se van a reubicar, pero se quedan de los 700.000 que hay ahí en las fronteras,
Medio millón, ¿y qué pasa con ellos? Y España, como decía muy bien mi amigo de la derecha, pues, oiga, por favor, pero es verdad, España es el último de la fila, en cuanto a asumir, y si hablamos en un momento de cuántas demandas de asilo internacional tenemos planteadas y cuántas hemos otorgado en el año 14, es una vergüenza. 0,95. Es una vergüenza. Perfecto, perfecto, perfecto. Funcionando. Nada, sin problema, podemos extendernos un poco más. Es que levantó la mano dos Sí, veces. bueno, no, pero yo no lo has visto. no, Sí sí le he visto, pero no le he hecho caso. Hay que dejar que se acalore un poco el debate. Si queréis en algún momento intervenir o replicaros, no hay problema. Una de las críticas más duras que desde las ONGs y desde algunas fuerzas políticas dirigen contra la política de asilo tiene que ver con el convenio Dublín, ¿no? que seguro que alguno de vosotros lo conocéis bien, que establece, ¿no?, pues que una persona puede solicitar asilo en el primer país europeo al que llega, ¿no?, al que accede. Algunos, los críticos, ¿no?, con el convenio Dublín, lo que dicen es que, claro, el asilo debería poder pedirse en las embajadas y los consulados para evitar que miles de personas emprendan viajes que en muchas ocasiones pues acaban con la muerte o desde luego con una experiencia realmente nefasta. ¿Qué opinión tenéis con esta propuesta, ¿no?, que además ha estado en el Parlamento Europeo encima de la mesa, ¿no? ¿Qué opinión tenéis al respecto? Empezamos con Roque en esta ocasión. Hombre, pues sí, sería necesario y urgente empezar por allí, ¿no? Intentar canalizar las peticiones de asilo a través de los consulados y de las embajadas, por supuesto, entre otras cosas porque evitamos alimentar las mafias y en general todos los negocios que están surgiendo en paralelo al drama de la migración, ¿no? En paralelo al drama de la migración y también de los refugiados, porque ahora mismo pues a una familia siria le cuesta un dineral hacer toda la travesía desde Siria hasta Alemania pasando por España, ¿no? Con periodos de internamiento en el caso de España en el SETI de Melilla o de Ceuta, ¿no? Entonces sería una solución evidentemente revisar el protocolo de Dublín, porque eso facilitaría la concesión de los asilos, del estatuto de asilo, y también revisar los periodos de tiempo que se tarda en hacer todo ese trámite, ¿no? Porque ahora mismo nos podemos encontrar con que una persona que está en el SETI de Melilla se pasa los 6 meses que normalmente están allí, sale del SETI y además de no tener ya ninguna cobertura tampoco tiene la concesión del asilo, porque el trámite no ha finalizado y por tanto sale a estar en la calle y a tener que buscarse la vida porque no se le ha dado respuesta por parte del Estado español en este caso, ¿no? Pero bueno, que sí, habría que revisar todo eso porque, como decía antes, se está alimentando a las mafias, básicamente. La falta de una política legal reglada, pues está alimentando a las mafias. Manuel, estoy contigo. Mafias que venden chalecos salvavidas, lo habéis leído seguramente estos días, y es verdad. Hay un extraperlo, hay un comercio y la mafia que vende chalecos allí, en los países del Mediterráneo. Falsos. Te lo pones, te tiras al agua y vas al fondo. Porque son falsos, no valen. Pero ya no solo el pago del pasaje, sino que el propio chaleco. Esto se está dando pues porque en efecto se están poniendo fronteras, se están poniendo alambradas y todo esto da lugar, y no te preocupes, rutas se están abriendo todas las noches. Ponen una frontera, una ruta, abren otra. Los mafiosos abren otra y te buscan el camión para llevarte de coche. Es decir, que eso es una verdadera. Ahora bien, lo de los visados es una cosa increíble. Entre otras propuestas, yo traía de decirle a Margallo, que quiere decir cosas raras, diera instrucciones inmediatamente. Eso sería un buen ejemplo de un gobierno cristiano, iba a decir yo. Un buen ejemplo de decir, doy instrucciones a mis embajadas y a mis consulados para que se extiendan los famosos visados humanitarios. ¿Para quién? Para los más menesterosos, para las mujeres embarazadas, para las personas ancianas, para los niños, los enfermos y tal. Inválidos. Ahí vas a la embajada o al consulado de tu país de origen, de donde quieres salir, o el vecino,
y te den un visado humanitario que te lleva a un punto de reunión y tal. Pero eso no se hace así, porque hay acuerdos, la Schengen, no sé cuánto, y hace que esto... Pero eso, en estas circunstancias, atenerse a la burocracia y a... es una locura. España, ¿por qué no puede hacer una cosa así? Quien dice España dice también los demás países, ¿no? Porque tiene mucha razón cuando dice 6 meses antes de que empiecen a estudiar tu experiencia. Durante esos 6 meses puedes cobrar, en un país que tenga medio, puedes ir cobrando un subsidio mínimo para subsistir, pero no puedes trabajar, no te dan el permiso de trabajo. Te lo dan una vez que has terminado ese plazo de 6 meses y que tienes pues un aviso favorable de que te van a dar la protección internacional. Pero durante esos 6 meses, y si no te lo dan, ¿qué pasa con ellos? Es una pregunta, ¿y qué pasa con la mujer o el hombre a quien le dicen no, los entiende mucho, no reúne usted los... Porque eso es a criterio también de cada país. España, hemos visto los que está recibiendo y los que está rechazando, ¿no? ¿Qué hace esa persona? ¿A quién la devuelve? Un refugiado es uno de los elementos básicos del convenio, es que no se puede devolver ese refugiado al país de donde él ha huido, de donde él ha declarado que está en peligro su vida. Dice, no, bueno, puede al país por donde ha pasado. Donde ha pasado, es que también hay países donde se pasa que a los refugiados no los quieren, no los atienden bien. Es decir, no, yo reconozco que en la época donde había exiliados también en Europa y tal, de gobiernos dictatoriales, lo que sea, era prohibido devolver una persona a un país donde se podía poner de nuevo la vida en peligro. Todo esto se está... Por eso proponemos de que hay que revisar totalmente la ley de asilo. Esto no va a poder seguir así hasta... La ley de extranjería española. Claro. Alberto. Bueno, yo creo que habéis comentado Dublín, Schengen, yo creo que hay que quizá aprovechar la situación de crisis de refugiados, que quizá es posiblemente después de la Segunda Guerra Mundial, la mayor crisis de refugiados a la que se enfrenta Europa, para revisar todos estos convenios y estas políticas, igual que pues, la ley de asilo y demás, y que no se convierta el asilo en un derecho que al final, bueno, pues como decía antes, puede estar incluso sujeto a cupos, ¿no? Cuando un derecho está sujeto a cupos es un poco sorprendente. Yo creo que tenemos que aprovechar para trabajar en ello, pero en este caso trabajar fundamentalmente en Europa. En este caso es el Parlamento Europeo el que tiene que estudiar las medidas para modificar los convenios o los tratados, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues por mi parte poco más puedo decir. Yo he estado revisando tanto Dublín, sobre todo porque fue una petición que se nos hizo creo que aquí en el Ayuntamiento de Pozuelo hemos aprobado una moción para temas de refugiados. En la Comunidad de Madrid también aprobamos una PNL, y el punto de Dublín pues fue un punto que nos alejó del consenso con relación a Podemos, precisamente. Al final no apoyó la PNL, que sí apoyaron tanto el Partido Popular, Ciudadanos y el PSOE, porque consideramos que no era un tema de política autonómica, sino que era un asunto de política europea. Y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que hay que trabajar en ello en el Parlamento Europeo. Muy bien. Pues vamos a pasar al segundo bloque. Yo creo que más o menos vamos bien de tiempo. ¿Y las preguntas viciosas? Esas son para el final. Hacemos el segundo bloque y luego vamos con eso. El segundo bloque, sabéis que era sobre qué se puede hacer y desde dónde, ¿no? Un poco más aterrizándolo en nuestro escenario más particular. Y voy con la editorial que hemos preparado. Las peticiones de asilo en España han aumentado un 200% con respecto al año pasado. Nuestro país registró un total de 3.675 peticiones en el segundo trimestre, lo que representa el 1,7% de todas las que se presentaron en la Unión Europea. Bruselas ha propuesto a España el acogimiento de 35.000 refugiados, pero las previsiones hablan de 17.000 peticiones más. Ante la negativa del gobierno de Mariano Rajoy de acoger un número de refugiados acorde al drama humanitario que estamos viviendo, han surgido diversos movimientos que han ofrecido soluciones diversas, un poco lo que comentamos anteriormente. Entre ellas está la iniciativa de la alcaldesa de Barcelona, la señora
Ada Colau de crear una red de ciudades refugio que ha sido secundada por multitud de ayuntamientos, entre ellos el de Madrid. ¿Cómo valoráis, y esta es la pregunta para titular, no os extendáis mucho por favor, cómo valoráis la actuación del gobierno ante la crisis migratoria? La actuación del gobierno español ante la crisis migratoria y su dimensión nacional, ¿no? Ya hemos hablado de la dimensión europea, ahora aterrizamos en España. Manuel. Yo tenía un par de titulares a venderte. Uno es, la solidaridad no es un eslogan. No puede ser un eslogan la solidaridad, porque puede haber esa solidaridad en caliente, hacemos un telematón, recogemos 200 millones, pero al día siguiente... Entonces no se le puede utilizar la palabra, no se la puede utilizar como un eslogan. Otra que también podría ser que es que todo esto que nos levanta... Bueno, a mí me entristece muchísimo ver fotos, leer... Hay que pasar de los sentimientos, que no hay que perderlos, pero hay que pasar de los sentimientos a los hechos, a cosas concretas, no cabe la menor duda. Y si acabamos de decir que en Europa ha sido un naufragio, un desastre, creo que el comportamiento de este gobierno que tenemos en España desde hace unos años es también un naufragio y un verdadero desastre en cuanto a lo que yo entiendo debe ser la solidaridad. Pero no solo en este caso, sino que hemos visto cómo en 4 años la solidaridad internacional ha dejado de subvencionarse o de financiarse en un 72%. Es decir, que hemos pasado, ya estábamos por debajo del famoso 0,7 y nos hemos quedado en una cosa absolutamente ridícula. Y si no hay medios, porque muchos de esos problemas que estamos hablando, tenemos ONGs, tenemos instrumentos para poder hacer frente un poquito a ellos. No tienen las posibilidades económicas para ello. Por lo tanto, sin ser un eslogan, tiene que haber un compromiso de las instituciones de gobierno mucho más. Entiendo que lo del eslogan es un dardo ya no solo para el gobierno, sino para todo el mundo. Para nosotros, para todo el mundo. El titular no era solo para el gobierno. Pero no era por entender. Sí. Alberto. Vale, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Manuel. Yo creo que esto, si recuerdo las declaraciones de Rajoy hace no demasiado tiempo, pues incluso hacían referencia a que habría que trabajar en origen en los países. Como decir, que eso bueno, pues está muy bien, pero llega muy tarde, ¿no? Porque realmente lo que ha ocurrido es que la cooperación al desarrollo, que es lo que comentaba Manuel, pues en los últimos años ha sufrido pues un desplome absoluto, ¿no? Yo creo que el 0,7 nunca se llegó, era un objetivo planteado. Ahora incluso las organizaciones hablan de conseguir un 0,4%, algo quizá más alcanzable, pero estamos, creo, por los datos que he podido ver esta mañana, en el caso español, en el 0,2%. Sí. 0,2%. Incluyendo la cooperación militar. Sí, claro, ahí, cuando cuentas la cooperación, ahí cuentas muchas cosas. Sí. Pero sí, en miles de millones de euros, hablamos de unos 3.000 millones de euros y es en torno al 0,2%. Con lo cual, pues yo creo que es necesario, eso pone en evidencia que haya habido un fracaso también de la política exterior española, porque además la cooperación de desarrollo forma parte de la política exterior española y hay que seguir trabajando en eso. La cooperación al desarrollo no solucionaría un problema tan grande como el de Siria, pero sí que podríamos ayudar a trabajar con las ONGs que están trabajando en la zona. Romy. Bueno, yo creo que debemos hacernos la pregunta de qué podemos esperar de un gobierno cuya política migratoria se ha basado en los síes y en las devoluciones en caliente. Devoluciones que además pretendió legalizar. Entonces, bueno, ante un gobierno que plantea esto de forma sistemática y que esa es su política migratoria, los síes, las devoluciones en caliente, las redadas express, las redadas en la calle, no podemos esperar nada. Ante eso, solamente la respuesta se puede articular desde una sociedad civil bien organizada y desde políticas que se asuman por parte, en este caso, de ayuntamientos del cambio, que asumen esa respuesta que el gobierno central no la va a dar, la asumimos nosotros.
¿incorporaríais mutuamente vuestros titulares? Lo digo porque estoy francamente sorprendido de que no polemicéis, es decir, digamos que Si quieres lo intentamos. vamos a intentarlo. La política es conflicto amistoso, pero conflicto en todo caso, ¿no? Entonces, bueno, sin más, os dejo el ofrecimiento ahí. No, bien, oye, bien. Me parece es el consenso nacional que hacía falta. Gobierno de Unidad Nacional. Justamente en el Ayuntamiento de Pozuelo, lo que comentabais antes, a partir de una moción que presentamos desde Somos Pozuelo, pero que tuvo el apoyo de todos los grupos, logramos declarar Pozuelo ciudad refugio, ciudad acogedora, y casualmente contamos con el apoyo del grupo que hoy no está aquí representado, ¿no? del Partido Popular. Hoy tenemos que lamentar que casi 2 meses no hace de que se aprobó aquello, no ha habido ni un solo avance, no se cumplen ni uno solo de los compromisos que había sobre el papel y que pasaron por el Pleno. Es decir, no es una carta a los Reyes Magos, es un documento, digamos, vinculante, ¿no? que ha estado encima de la mesa del lugar en el que se expresa la soberanía de este pueblo. Y bueno, pues en todo caso, hoy es el día para que recordemos estos, lo trasladaremos nuevamente y bueno, creo que pone en evidencia de alguna manera que no todo lo que se dice en las instituciones y los acuerdos que se dan en las instituciones finalmente se convierten en políticas concretas, que a veces hace falta algo más para forzar a quien gobierna a que efectivamente se cumpla este tipo de cosas. La pregunta que os traslado es la siguiente: ¿qué opinión os merece concretamente la propuesta de Colau de crear una red de ciudades refugio? Y sobre todo, ¿no? Más allá de la propuesta de Colau, que también me parece interesante, ¿qué creéis que se puede hacer desde los ayuntamientos y desde las comunidades autónomas, ¿no? Porque yo creo que uno de los argumentos que más se han repetido desde el gobierno, ¿no? es que esto es una competencia estatal, ¿no? y que el resto de administraciones tiene, digamos, de alguna manera estar plegada a la iniciativa que se adopte desde el gobierno, ¿no? que en muchos casos quizás ha sido la pasividad, ¿no? Así que empezamos en este caso por Raúl. Bueno, en el Ayuntamiento de Madrid nos decidimos sumarnos a la iniciativa de Ciudad Refugio y lo hemos puesto en marcha. Está presupuestada una cantidad de dinero, alrededor de 10 millones, para afrontar el acogimiento de población refugiada, y eso va a ir articulado con un programa, por supuesto, que atienda diferentes aspectos, ¿no? Desde la integración laboral, la formación en lengua española, la intervención social, porque bueno, entendemos que vendrán familias, necesitarán apoyo psicosocial, etc. Entonces, bueno, estamos articulando un plan de trabajo que tenga en cuenta todos estos elementos y también la vivienda, por supuesto, ¿no? Entonces tenemos ya localizada un edificio de viviendas que es de la AMV, que vamos a habilitar para tener allí preparadas viviendas para las familias, porque sí queremos hacer una asistencia sostenida en el tiempo, es decir, no hacer una asistencia puntual, sino que mantener un seguimiento de estas familias y un acompañamiento de ellas, ¿no? Paralelamente a eso, a la espera de que llegue la población refugiada, que en algún momento llegará, ¿no? En estas famosas cuotas que se están negociando allí en la Unión Europea, pues bueno, nosotros ya estamos preparando el terreno, al margen de que podamos poner en marcha pues diferentes instalaciones de equipamientos municipales, ¿no? Paralelamente sí que estamos acompañando con una política de intervención rápida a la población refugiada que está en tránsito y que ya está en Madrid, toda esa población que está haciendo un periplo desde Siria, Turquía y diferentes puntos hasta Alemania, pero pasan por España. Entonces estas personas, que en su mayoría son sirios, no quieren quedarse en España. No quieren quedarse en España porque España no es una ciudad de acogida. España no es un país de acogida, no es un país que plantee la acogida de refugiados de
forma pues, generosa y solidaria, lamentablemente. Esa no es la imagen que tienen los sirios del Estado español. Y sabiéndolo, pues no quieren quedarse en España. Hay mucha población que está en tránsito hacia Alemania, Francia y otros países. Pero nosotros sí que estamos interviniendo en ese sentido, dándoles acompañamiento, hoteles, pagando billetes, etcétera, ¿no? Conjuntamente con la red de solidaridad con los refugiados que se ha articulado en Madrid. Alberto. Bueno, a mí me parece muy bien que todas las administraciones se involucren en la solución de los problemas, como es este caso, sean ayuntamientos, comunidades autónomas o la administración central. Quizá lo que tiene que ser es una ayuda ordenada y organizada, y en este caso pues entendemos que lo que se está planteando en el Ayuntamiento de Madrid no hace referencia al cupo de refugiados que van a venir. Entiendo que esos 10 millones aprobados no hacen referencia, porque dentro de este cupo lo que se dice es que los primeros 6 meses van a correr a cargo de los presupuestos del Estado, y luego sí que las acogidas y demás, bueno, pues tendrán que responsabilizarse las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El Estado central ha aprobado 200 millones, aprobó bombo y platillo dentro de la negociación de los presupuestos para el año 2016. Me planto allí a darles agua, comida, alimentos, ropa, etcétera. Y bueno, el ayuntamiento hemos decidido que damos apoyo a esa iniciativa ciudadana y que acompañamos ese proceso. No, sí, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Es improvisación? Pues en parte improvisación, claro que sí, pero es que es dar respuesta a las urgencias a las que hay que dar respuesta, ¿no? Bueno. ¿Me permite una preguntita? ¿Cuál es el criterio de selección de esas 1000 personas? ¿Qué 1000 personas? Las que van a venir de Grecia para... De Valencia, yo no estoy allí, ¿no? Claro, No tengo ni idea. es que ese es otro problema serio, basando en experiencias del pasado, se han traído a regiones o a países los cupos de migrantes no que sean de tal nacionalidad, que sean de un nivel profesional cualificado y tal, dejando en la cuneta. Cuidado con esas cosas. Merece reflexión, por lo menos. No lo compartiría en cualquier caso. No, claro. Vamos a la última de las preguntas de este bloque y pasamos a las preguntas de Eduardo. El ministro de Interior, que comentábamos antes, ¿no?, que había declaraciones también más próximas que podían ser interesantes, alertó de la posibilidad, ¿no?, que entre los refugiados, lo que comentabais anteriormente, se pudieran infiltrar células yihadistas, ¿no?, y demás, ¿no?, gente que intentara trasladarse a Europa aprovechando pues todo el revuelo de la crisis de los refugiados, ¿no?, con otros objetivos. Bajo mi punto de vista es sorprendente la capacidad que tiene el Partido Popular de convertir lo que es un problema humanitario rápidamente en un problema de seguridad nacional, ¿no? Y particularmente la impresión que yo tengo es que parece que les resulta mucho más productivo desde el punto de vista electoral hablar de seguridad nacional que hablar de derechos humanos. La pregunta es sencilla: ¿qué opinión os merece esta cuestión? Si pensáis que efectivamente estamos ante un problema de seguridad nacional, si pensáis que es un problema de derechos humanos, o si pensáis que hay un tercer problema que es un híbrido entre ambos, o lo que queráis. Vamos, Alberto. Bueno, yo creo que la respuesta es obvia. Yo creo que el ministro del Interior de lo que se tiene que ocupar es precisamente de garantizar la seguridad en España, con independencia de esas declaraciones que estoy de acuerdo, que además victimizan de manera absolutamente innecesaria al refugiado. Que pueden entrar yihadistas con los refugiados, también pueden entrar con los hombres de negocios que vienen por barajas. O sea, yo creo que en ese sentido, pues precisamente su obligación es controlar que eso no ocurra y poner los medios para que eso no ocurra, pero mezclar una crisis humanitaria con un tema de seguridad nacional me parece que está fuera de lugar. Yo creo que en ese sentido, si en algún caso tiene determinada sospecha de que pueda haber esos movimientos, lo que debería hacer es actuar y no señalar al conjunto de los refugiados y victimizándoles, ¿no? Yo creo que en ese sentido es que me parece tan obvio y tan desafortunada las declaraciones del ministro del Interior que bueno, no necesito más comentarios. Perfecto. Manuel.
Sí, no, nada que añadir a lo que acaba de decir, porque yo así me ahorro unos segundos para más tarde. Estoy totalmente de acuerdo, pero ese es el tipo de argumento para asustar. Buscarán otros para movilizar y estos para asustar. Y no hay que extrañarse que pueda ocurrir, ¿eh? Que está allí por ahí una bombita en un aeropuerto, lo que sea. A veces hace falta eso. Para los que piensan como el ministro, claro. No lo que pienso yo, pero cosas peores se han visto. Pues sí, efectivamente va en la línea del argumento básico que ellos manejan siempre con respecto a la migración, ¿no? Es un peligro, tenemos que reprimir, tenemos que seguir con nuestras políticas represivas, ¿no? Y de exclusión, pues forma parte de su forma de actuar, ¿no? Con respecto a esto. Pero además es contradictorio, porque si fuera un problema de seguridad nacional, ¿por qué están abriendo el paso de la frontera de Melilla? Porque llevan ya varios meses dejando pasar a gente sin ningún problema. Pero claro, cuando hacen las declaraciones públicas, hablan de un problema de seguridad. Pero por otro lado, por detrás, ellos están abriendo la frontera. O sea, te quiero decir, ese problema de seguridad no es tal, o por lo menos no lo perciben así, tomando en cuenta que están actuando de esta forma, ¿no? Sin hacerlo público, pero están abriendo el paso a la frontera de Melilla. Entonces,